encuentran almacenadas en gránulos, ¿ya? El sistema nervioso central es un neurotransmisor que tiene sus funciones varias, que ya por ahí se las vamos a mencionar. Por ahí algo mencionan a nivel de funciones cerebrales, tiene que ver con la vigilia, el ritmo circadiano, con la ingestión, temperatura corporal, etcétera, ¿no? Y en el estómago ya se mencionó que activa la producción del ácido gástrico por las células parietales. Entonces, se menciona histamina, tiene que ver con una especie de respuesta local, ya tiene acción a nivel como neurotransmisor, ya, y con el ácido gástrico, con la producción de ácido gástrico por las células parietales. Esto proviene de la histidina, por eso solamente les pongo este gráfico para que entiendan histamina. Viene la histidina, nada más, no nos hagamos tanto lío con bioquímica. Entonces la histamina se va a liberar de estas células que se mencionó, de lo que son los mastocitos, los basófilos, por una liberación citotóxica. Entonces tienen que, como quien dice, estallar esta célula para que se dé esta liberación, o por exocitosis, ¿no? La liberación de la misma, ¿ya? De todas estas aminas en las cuales está incluida la histamina. Por lo general esto se desencadena por una reacción de sensibilidad hacia un antígeno o un alergeno, previamente que ya se encuentra sensibilizado. Entonces se da la liberación y bueno, y ahí tendrá las acciones específicas de estos transmisores, ¿no? O estos mediadores específicos. Tenemos varios mediadores, vasoactivos o inflamatorios, porque por ejemplo tienen que ver con este tipo de cadenas. Y tenemos histamina, que es lo que estamos viendo ahora, de citocina, proteasa, quimiosina, leucotrieno, prostaglandina, etc. Entonces, histamina, liberación citotóxica o por exocitosis. ¿Ya? Entonces, como les dije, tiene que ver con esto de una reacción inmunológica, de una primera exposición en la cual se sensibiliza la célula, ¿ya? Y posterior a eso, a la segunda exposición ya del alergeno, va a reaccionar, tenemos las IgE, que son las que prácticamente detectan aquello, y se va a dar la posterior liberación de estos gránulos que se encuentran, ¿no? Posterior a la sensibilización, ¿no? De los mastocitos o basófilos, y liberación por exocitosis, ¿ya? Esto va a producir sus efectos. Entonces, una vez que se dé la liberación de este mediador, vamos a determinar cuáles son las acciones normales de este tipo de sustancias, ¿no? Por ahí menciona lo que es la vasodilatación, la constricción de las vías respiratorias, edema, etc. Entonces aquí tenemos los mastocitos que liberan la histamina con la reacción con un alergeno. Entonces tienes que ver un alergeno para que se encadene la liberación de la histamina, que va a ser las acciones específicas. Entonces, ¿qué es lo que hace la histamina a nivel periférico, diríamos como tal, a nivel del mismo? Entonces lo que va a hacer es incrementar la permeabilidad y la extensión de los capilares. Por eso es que va a haber la formación del edema, el rubor propio de la inflamación. Y bueno, este gráfico bastante bueno. Prácticamente uno hace la secuencia y no se va a olvidar, ¿ya? Corte de la piel. Entonces los mastocitos y basófilos ya poseen en su interior los gránulos de histamina, que es lo que vemos ahora, ¿no? Entonces por X motivo se va a dar la liberación del mismo, ya por una respuesta del mismo, se da la liberación y esto va a afectar o estimular las fibras nerviosas y también la parte vascular. A nivel de las fibras nerviosas va a provocar lo que es el picor, ya el prurito. Entonces, que si ustedes han tenido una reacción alérgica a algo por ahí, van a tener prurito porque se comienzan a arrancar en la zona que está con la reacción alérgica, ¿no? Y asimismo, en la misma zona, esta histamina va a provocar que los vasos sanguíneos se va a ver una vasodilatación, ¿ya? Y una extravasación a nivel de los capilares. Entonces esto va a provocar lo que es el edema, que bueno, según la magnitud de la reacción, se va a determinar el tamaño del mismo, ¿no? Entonces va a afectar tanto la parte de las fibras nerviosas como la parte de los vasos sanguíneos. Fibras nerviosas provocando el picor y acá produciendo el edema y el enrojecimiento. ¿Ya? Entonces acá tenemos que la histamina tiene que ir a sus receptores histaminérgicos. Estos receptores de histamina normalmente son
ligados a la proteína G, que por ahí mencionamos entre los tipos de receptores, con la proteína G. ¿Ya? Y ahí tenemos las acciones, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular, tiene una migración de zona inflamatoria, aumento de la secreción mucosa en general. Entonces, la histamina va a hacer sus efectos, pero va a hacer sus efectos según el receptor que hay. O sea, hay 4 tipos de receptores, por ahí nos hacemos más énfasis, nos enfocamos más en H1, H2, receptores H1 y H2, o de histamina 1 y 2. También tenemos 3 y 4. Entonces, el receptor H1, ampliamente distribuido, sistema nervioso central, gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, genitourinario, tanto expresado en músculo liso, endotelio, terminaciones nerviosas, linfocitos, o sea, prácticamente bastante distribuido. Los H2, ¿ya? Tejido cardíaco, cerebral, células parietales, tiene que ver con la secreción gástrica. Entonces, si nosotros hacemos así como algo puntual, el H2 lo podemos relacionar como la parte de la secreción gástrica. ¿Ya? Y aquí entra bastante en confusión porque a veces suelen haber preguntas con un antihistamínico H1, con un H2 y por ahí se pueden confundir. ¿Ya? El H3, bueno, eso ya igual toca mencionarlo, autorreceptor y su propia liberación y es a nivel ya central. Y H4 selectiva y tiene que ver con las células de origen hematopoyético, células dendríticas, mastocitos, etc. Acá tenemos este libro, bueno, está acá de un texto un poco más antiguo que los otros, aquí ponen solo 3 receptores. Entonces H1, músculo liso, células glandulares, terminaciones nerviosas. ¿Ya? Y H2 lo ponen células parietales del estómago y por ahí corazón. H3, terminaciones nerviosas. Es modulación de la liberación del mismo transmisor. Entonces lo ponen como autorreceptor. Tiene que ver con su propia liberación. Bueno, a poner lo mismo. La misma distribución. Músculo liso, endoteliales, nervioso central. Células parietales, H2. Gástrica, músculo cardíaco, para hacerlo más resumido. H3, sistema nervioso central. Predicosináptica y bueno, 4 células de origen hematopoyético. Esto más o menos hace un resumen de la distribución de estos receptores. Son los receptores de la histamina lo que hace es llegar y hacer la acción que debe hacer, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos la activación de los receptores H1 a nivel con la excreción exócrina e incrementa la producción de mucosa a nivel bronquial, a nivel nasal, ¿ya? A nivel del músculo liso bronquial también, porque una constricción, ¿ya? A nivel del músculo intestinal también la constricción del mismo, etc., ¿no? A nivel cardiovascular también se menciona con una disminución de la resistencia periférica, de la presión arterial. A nivel de la piel, con el aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿ya? Esto va a producir una extravasación de fluido, con esto va a provocar lo que es el edema, etc., ¿no? Y los H2, propiamente dicho, con la regulación de la secreción gástrica. Acá está lo mismo, a nivel del sistema nervioso central, tiene que ver con la regulación del sueño y la vigilia, el ritmo circadiano, temperatura corporal, memoria y aprendizaje. Entonces, tiene que ver con la vigilia, temperatura corporal, memoria y aprendizaje. ¿Ya? Entonces, en el momento que se da la activación, tanto los receptores H1 tiene que ver con la vigilancia, pero con la vigilia, H2 mayor con la parte de la memoria, H3 ya se mencionó que es regulador con otro neurotransmisor. A nivel de la periferia, con la fibra C sensitiva, que es la que se mencionó en el ejemplo del gráfico anterior, que te va a provocar el picor y dolor, porque te va a dar una alteración a nivel de fibra nerviosa. Acuérdense que en el dibujito que estaba con tanto fibra nerviosa y lo otro era con los vasos sanguíneos. ¿Ya? A nivel cardiovascular tiene un efecto vasodilatador. Acuérdense que el mismo dibujo pone un efecto vasodilatador con extravasación de líquidos, etc. Entonces, de manera general, a nivel cardiovascular en general, tiene un efecto vasodilatador, por lo cual va a disminuir la presión arterial. ¿Ya? Cuando se
hay un exceso en la formación de estos mediadores, pueden desencadenar o pueden producir o están involucrados con el shock anafiláctico, ¿no? Entonces, en el shock anafiláctico, por cualquier motivo que sea, que se dé la anafilaxia, lo que va a haber es una vasodilatación importante que va a provocar la hipotensión. Cuando se habla de cuadro de shock, es por la misma hipotensión que se da. Por ahí tenemos shock anafiláctico, en este caso por una reacción alérgica importante, un shock cardiogénico por una patología cardíaca, un infarto cardíaco que después esté descompensado, te va a provocar un shock ya con la hipotensión franca y bueno, ya. Por ahí tenemos otro tipo de shock hipovolémico, porque quizá tuvo un sangrado importante y comenzó a caer la presión arterial por déficit de volemia, y bueno, es un ejemplo de shock hipovolémico, ¿no? Son diferentes tipos de shock. El fondo común o el factor común es que está con la hipotensión. El tratamiento es totalmente diferente para cada uno. Ya, de ahí tenemos en el músculo liso vascular, ya les dije, vasodilatación. En capilares va a provocar la extravasación plasmática, prácticamente para que se libere plasma y así forma lo que es el edema. ¿Ya? Esto con H1. Y esto va a dar lo que es la triple respuesta de Lewis, ¿no? Lo que es el eritema, ya por el rehosamiento, por la vasodilatación, asimismo por esta extravasación forma el edema, y el picor, por lo que ya les mencioné previamente, con las lesiones a nivel, o la estimulación a nivel de las fibras nerviosas, ¿no? ¿Ya? A nivel cardíaco, va a enlentecer la conducción del nódulo AB, por efecto H1, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo por H2. ¿Ya? No es que sea súper importante, pero se lo menciono. Aquí tenemos la triple respuesta de Lewis, lo que se mencionó como rubor, el enrojecimiento por la vasodilatación, el picor, ya se mencionó por la alteración de la fibra nerviosa, y el edema por la extravasación o salida de líquido a nivel capilar. Aquí tenemos la musculatura lisa no vascular, tenemos la broncoconstricción a nivel pulmonar, ¿ya? A nivel de la glándula secretora, potente estimulante de secreción de la secreción ácida. Entonces ahí hacen como una especie de resumen de... Y ahora tenemos estas acciones de la histamina en general, pues no, vasodilatación más el H1 que el H2, esta vasodilatación que puede provocar una hipotensión, aumento de la permeabilidad vascular, edema, efecto inotrópico, cronotrópico positivo por el efecto H2. Se mencionó broncoconstricción, estimulación de la secreción gástrica, respuesta inmunológica, sistema nervioso central, neurotransmisor, con la regulación del ritmo circadiano, con la ingestión, temperatura, memoria, aprendizaje. Y bueno, ya se mencionó sobre que es colorito y dolor neuropático, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que son los agonistas histaminérgicos, que prácticamente carecen de acción terapéutica, pues lo menciona como herramienta, como para hiperreactividad bronquial, pero dentro de sí el tema como tal son los antihistamínicos, que la mayoría son agonistas inversos. Por eso que en la última clase se mencionó sobre agonistas inversos. Por eso que le traté para ver, ¿no? Agonista parcial, total y agonista inverso. Tiene afinidad y eficacia, pero el efecto que produce es inverso al del agonista, ¿no? Ahí tenemos los antihistamínicos H1, la mayoría son de primera generación. Entonces, teniendo una idea, o sea, no es que sea de memoria el asunto de la acción de la histamina, sino es saber que existe la histamina, que de dónde se libera, que por ahí que existe por ahí los mastocitos, que está el basófilo, se desencadena por una reacción por ahí de sensibilidad, por ahí una exposición de un alergeno, se da la liberación de estos mediadores y bueno, va a activar o va a actuar a nivel de sus receptores para desencadenar una acción. Esa es una sustancia endógena, ¿no? Entonces los fármacos lo que van a hacer es tratar de impedir que se dé esa acción. Por eso es que uno dice, no, el fármaco me sirve para reacciones alérgicas, porque por ahí se escuchó eso y ahora vamos a ver por qué. Entonces estos grupos farmacológicos antihistamínicos, ya se mencionó histamina, antihistamínicos, los catalogan, los subdividen como generaciones. ¿Ya? Entonces por ahí va un dato puntual.
tenemos de primera generación, segunda generación. A veces hay unos textos que mencionan como tercera generación, pero son unos de segunda generación porque tienen una acción bastante importante, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, la mayoría de primera generación, derivan de la raíz química similar a los antagonistas muscarínicos. Entonces, si tiene algo similar a antagonista muscarínico, por ahí ya me está dando una idea de lo que puede producir, ¿ya? Como tranquilizante, antipsicótico, antihipertensivo. Tiene escasa selectividad de receptor. Entonces, esa es una característica como tal, ¿ya? Por lo cual interaccionan con otros receptores. Entonces, si es poco selectivo, al ser poco selectivo, se puede ir con otros receptores. ¿Ya? Es como que ustedes pongan, ustedes grafican una línea recta por ahí, horizontal, ¿ya? Y ponen varios puntos ahí, o varios puntos que pueden simbolizar el receptor. Entonces, este fármaco abarca varios receptores porque no son selectivos directamente al H1, sino que puede abarcar varios receptores, ¿ya? ¿Ya? Y también tiene un dato que atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, como dato característico de la primera generación, es lo que está mencionado ahí, que tiene una escasa selectividad de receptor, por lo cual interacciona con otros receptores y atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, estos datos principales son los que le van a poner el apellido a estos fármacos, o como dato importante de sus efectos adversos como tal. Por eso es que los de primera generación se caracterizan por algo y los de segunda generación se caracterizan por otra cosa. Entonces, entre los datos importantes de primera generación son los que les estaba mencionando. Si lo quieren resumir en 2 líneas, escasa selectividad y que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Se sobreentiende que tener escasa selectividad me va a abarcar otros receptores, ¿ya? La segunda generación, este punto acá, al atravesar la barrera hematoencefálica va a haber estimulación o alteración a nivel de la parte central, y por lo cual van a provocar ciertos efectos como sedantes, ¿ya? Aquí por ahí lo mencioné, porque abarca otro tipo de receptor. Los de segunda generación se caracterizan por tener mínimos efectos sedantes. ¿Por qué? Porque van a tener un limitado paso por la barrera hematoencefálica, entonces van a pasar en mínima cuantía, ¿ya? Hay unos que no pasan y otros pasarán en poca cantidad. Estos van a tener mayor selectividad por el receptor H directamente, H1, entonces no tienen que ver con otros efectos muscarínicos, anticolinéricos, etc. Por eso es que carecen de efectos anticolinéricos. ¿Por qué? Porque no van a irse a otros receptores. Entonces miren el asunto diferencial entre lo uno y lo otro. Y si se dan cuenta, estoy haciendo énfasis en esto, porque prácticamente del tema como tal de antihistamínicos, que por ahí ya les dije algo, ¿no? Saber lo que la histamina, desde dónde se libera, qué es lo que hace la histamina en ciertos lugares, ¿ya? Y si ya sé lo que hace la histamina, que me puede provocar algo en reacciones alérgicas, todo eso, debo saber el fármaco qué es lo que hace. Si el fármaco lo que hace es bloquear o impedir que se haga esa acción, ya sé lo que va a hacer, entonces, porque ya sé el mecanismo de acción. Acá también me están dando estos fármacos que tendrán mayor selectividad con el receptor, y otros tienen poca selectividad. Entonces, por ahí estos fármacos, aparte de hacer su efecto en su receptor H1, puede ser en otros receptores, y ahí es que vienen sus efectos adversos, ¿ya? O otras acciones que pueden ser beneficiosos si queremos tratar otra cosa, que ya veremos más adelante. Entonces aquí tenemos los antagonistas de histamina H1, o los antihistamínicos H1, los de primera generación. Bueno, más adelante tenemos un cuadro un poco más extenso, pero por ahí tenemos el dimenhidrato o difenhidramina, que igual son antihistamínicos, igual te ayuda para la alergia, ¿ya? Ayuda en el sueño, entonces me está mencionando que me ayuda con el sueño, entonces quizás es un efecto no deseable, pero quizás lo sacan como un
un punto a favor, o sea, en el sentido de que si quiero, como que dice, provocar un poquito de sueño, por ahí este tipo de antihistamínico me ayuda, más o menos así. ¿Ya? También cuando hay enfermedad por movimiento o los casos de náusea, ¿no? También cuando son quimioterapia, cuando se hace un viaje, ¿no? Tener en cuenta ya los datos tóxicos por los bloqueos alfa y muscarínicos, que pueden ser bastante intensos y pueden ser muy sedantes, ¿no? Lo de segunda generación, pues, tenemos varios, cetirizina, loratadina, desloratadina. Ahí directamente, si ya estoy encasillando que son más selectivos, por el tratamiento directamente a los cuadros de alergia, ¿no? Va a tener efecto insignificante en el sistema nervioso central en general. Entonces, bueno, en el texto por ahí menciona una clasificación que por ahí no vamos a aprenderlo tanto de memoria, pero vamos a enfocar un poquito en el cuadrito de acá que está de Velázquez. Disculparán porque sale así, pero no le he cambiado la imagen. Luego en el libro de Velázquez está, ¿no? En el cual encasilla los antihistamínicos de primera y segunda generación. ¿Ya? No es que tienen que aprenderse de memoria todo eso, de todos los fármacos, porque les dije que vamos a ver los más importantes. Pero por ahí tenemos clemastina, no sé si lo habrán escuchado, primera generación. Han escuchado por ahí Tabegil, creo que se debe haber escuchado en algún momento, ampollas para tratar las reacciones alérgicas, a veces picada de algún mosco, por ahí intoxicación por marisco, que es bastante común, ¿ya? Y bueno, te saca de apuro. Entonces, tener en cuenta estos datos de acá. Menciona inicio de acción, inicio del efecto, por ahí tenemos la clemastina en menos de 1 hora, por eso es que se lo utiliza frecuentemente, por eso le dije Tabegil, es un fármaco bastante común. Ustedes van a la rural y ustedes aprenden a utilizar por ahí fármacos quizás de uso de emergencia, y bueno, este es uno de ellos, ¿ya? Duración del efecto, 12 horas, semivida, 21 horas. Miren el porcentaje de unión de las proteínas, como le dije, no es que sea de memoria esta, pero sí lo voy a nombrar esto de acá. Metabolismo hepático como la mayoría. Y si ya me dice que tiene una duración de efecto de 12 horas, se lo puede administrar cada 24 horas. ¿Ya? Otro tenemos la difenhidramina, que el inicio de efecto más o menos de 1 a 2 horas, tiene una duración del efecto de 3 a 6 horas, entonces no sé por ahí si habrán escuchado este tipo de fármacos, no sé si habrán escuchado, ¿ya? La unión proteína del 85 a 98%, y bueno. Otro también que suelen escuchar es el dimenhidranato, ya no sé si habrán escuchado mareol, ya, su nombre lo dice para el mareo, ¿no? Más que todo para el mareo cuando hacen un viaje largo, personas que tienden de la cinetosis, por ahí pueden tener el mareo propio de viajes o del vómito que pueden tener. Entonces, para este cuadro de mareo, lo que suelen, para prevenir, porque el fármaco ayuda más a prevenir, que ya cuando está con la misma molestia, ya dimenhidranato, ¿no? De media hora a 1 hora el inicio de efecto, una duración de 4 a 6 horas, ya se divide de 5 a 10 horas, y por eso se lo puede utilizar cada 4 o cada 6 horas. Otro fármaco también común, miren que le estoy mencionando solo los más comunes, ¿no? O sea, no quiere decir que los otros no existan ni nada de eso, me van a salir a veces por ahí, no, si esto también por ahí lo mataron a una tía, etc. No, los más comunes en manera general. Hidroxicina también tiene un efecto bastante importante para tratar lo que es la alergia, ya a inicio de 1 a 2 horas. La duración del efecto es 12 horas, y bueno, eso lo suelen enviar también cada 12 horas, también este tipo de fármaco. No sé por qué lo han puesto cada 6 8 horas, cada 12 horas lo matan. Este fármaco igual sí lo suelen utilizar cuando ustedes estén cursando alguna rural o algo, porque estos fármacos también existen en jarabe. Y bueno, si ya le estoy diciendo que es un fármaco de primera generación para la alergia, hay que tener cuidado en darle a los
a los niños pequeños. De hecho, los antihistamínicos están contraindicados en niños menores de 2 años. Entonces, ustedes van a ver en el jarabe y todo eso, van a encontrar no dar en menores de 2 años porque les puede provocar una depresión a nivel del sistema nervioso por la somnolencia que puede producir y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, esos serían los más comunes, ¿ya? Porque, como yo le dije, vamos a hacer algún tipo de recopilar datos y nos vamos a centrar en estos que les mencioné ahora. Los de segunda generación, dígame. Disculpe que lo interrumpa. ¿Dosificación tenemos que estudiar, aprender, memorizar? No. O sea, eso lo van a aprender directamente cuando ustedes vean la patología. ¿Por qué? Porque por ahí puede variar la posología. O sea, lo que por ahí nosotros podemos ver es que el fármaco se da una vez al día, pero a veces hay fármacos, ya cuando por ahí veamos AINES, un ejemplo, aspirina. O sea, la aspirina se da 100 miligramos cada día en el infarto, pero para un efecto antiinflamatorio, dolor, qué sé yo, se da cada 4 horas, cada 6 horas, bueno, varía. Entonces, eso ya toca es según ver la patología. Entonces, hay personas que a veces dan este tipo de datos de posología, pero varía en el cuadro de la enfermedad. Así mismo, como se puede dar estos fármacos por 5 días, por 3 días, por 2 días, bueno, ya depende del cuadro. Por eso que no nos vamos a meter en eso de posología en general. Estamos haciendo una especie de manera global de cómo son estos tipos de medicamentos, nada más. Porque por ahora, como cátedra de farmacología, lo que importa es que ustedes sepan, a mi criterio, ¿no? Que sepan es el fármaco, qué es lo que hace y qué es lo que como efecto adverso me puede producir y, bueno, tener en cuenta lo que puedo complicar. Y estas como clasificaciones que suelen haber. Entonces, por ahí tenemos primera generación, ya le dije los datos característicos, y la segunda generación, vamos a mencionar por ahí, tenemos la cetiricina. Cetiricina, o sea, yo lo menciono porque ustedes van a mandar a pacientes a tomar este tipo de jarabes o pastillas, cetiricina, ¿ya? Inicio de menos de 1 hora, una duración de 24 horas, por lo cual se da cada 24 horas. ¿Ya? Eso es lo que por ahí debe quedar un poquito como que, por lo menos acordarse de eso, ¿ya? Porque si ya menciona que tiene una duración de 24 horas, o sea, no le voy a dar cada 2 horas este medicamento, ¿no? Porque ahí sí me puedo estar pasando de dosis y puede haber efectos adversos. Desloratadina, ya, es un poco también así mismo un fármaco bastante potente también, 24 horas también el efecto. Tenemos la levocetiricina, así mismo inicia en menos de 1 hora, 24 horas de duración. ¿Ya? Tenemos la loratadina, que creo que todo el mundo la ha escuchado, loratadina. ¿Ya? De 3 a 4 horas el inicio, que este aquí demora un poco más en iniciar. Así mismo dura hasta 24 horas, por eso lo suelen dar cada 24 horas, ¿no? Y por ahí podré mencionar terfenadina, que está al final, un fármaco que ya prácticamente está como que quedando más rezagado, pero bueno, toca mencionarlo porque por ahí ustedes lo van a escuchar, ¿ya? De 1 a 3 horas y bueno, hasta 24 horas de soledad. Si uno hace un dato, un parámetro global entre el uno y el otro, se da cuenta que la duración del efecto de los de primera generación es más corta que los de segunda generación. Entonces, este también entraría como un dato diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque una de las preguntas que está es, mencione 3 características diferenciales entre el uno y el otro. Entonces, por ahí vemos, puede ser efectos adversos, otro puede ser el tiempo de duración. No en todo, pero en la mayoría, de manera global, estoy diciendo. Si se dan cuenta, los de segunda generación, que todos tienen 24 horas, en cambio acá tienen 4 a 6, máximo 12 tienen, ¿no? Por ahí uno que se escapa, pero de ahí casi todos tienen un rango bastante corto en la duración de la acción. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos los de primera generación para tratar estos cuadros de mareo con el movimiento, con el viaje, cinetosis, por ahí se mencionan algunos. Y bueno, el más común es el dimegranato, pero igual, como yo le dije, todos los de primera generación tienen estos efectos. ¿Sabes por qué? Porque son no selectivos. Entonces, al ser no selectivo,
le saco ese provecho, esa no selectividad para tratar otras cosas. Entonces, por ahí, estos fármacos tienen, aparte de su acción para la alergia, también le sacan provecho en estos tipos de acción, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Segunda generación, prácticamente tienen sus datos, y prácticamente se mencionó que es escaso lo que pasa por la barrera hematoencefálica, pero si una dosis importante pueden pasar. Entonces, por ahí lo que podrían producir algo de sedación es la cetiricina y la levocetiricina, ¿no? Por ahí lo que no, la loratadina, desloratadina, como tal, ¿no? Lo que tienen cierto grado, algo atraviesan la barrera, ¿no? Por ahí tienen este efecto de sedación, pero es bastante leve, ¿no? Por eso que a veces, no sé si ustedes por ahí habrán escuchado, personas que están con un cuadro alérgico, ese como para calmarle y que esté un poco más tranquilo, hasta mal dicen inducirle el sueño, toman cierto antihistamínico como tal. Y eso es lo que les decía, más o menos del antihistamínico. Al ser no selectivo, prácticamente, si es no selectivo, ya se va a llevar a otros receptores. ¿Ya? Porque aparte de vitamina, que ya se mencionó, al ser los de primera generación, por la morfología molecular parecida, puede abarcar a otros receptores. Entonces, por ahí, si me bloquea particolinérgica, va a provocar efectos adversos, ¿no? Mucosa seca, boca seca, retención urinaria, taquicardia sinusal, ¿ya? Por un bloqueo de los receptores colinérgicos. Si me bloquea receptores alfa-adrenérgicos, hipotensión, ¿ya? Por ahí se menciona algo de taquicardia refleja. Con los receptores de serotonina, aumenta el apetito. Ya se mencionó con efecto a nivel de los receptores de histamina. Claro, me va a provocar mayor sedación, aumento del apetito, pero me va a dar disminución de la reacción alérgica, parte inflamatoria, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que se da como que a entender un poquito del efecto del antihistamínico, que es no selectivo, porque al ser no selectivo abarca todos los demás. Entonces, por eso, al abarcar lo otro, por él se saca un poquito de provecho y va a dar los efectos adversos. Entonces, los efectos adversos de los antihistamínicos son estos, ¿no? Más que todos los no selectivos. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere con taquicardia refleja? La taquicardia refleja es cuando hay un cuadro de hipotensión para tratar de compensar. Acuérdense, por eso digo, siempre cuando vean esa cosa taquicardia, bradicardia, tener en cuenta el gasto cardíaco. O sea, nunca se olviden gasto cardíaco. Entonces, el objetivo del gasto cardíaco es mantener una buena perfusión a nivel de los tejidos. Además, tenemos corazón, vasos sanguíneos, tejidos. Entonces, si hay disminución de la presión arterial, entonces me está disminuyendo el resultado, que es la perfusión de los tejidos. Entonces, para compensar, tiene que modificarse en algo los parámetros del gasto cardíaco. Por ejemplo, el gasto cardíaco era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, para tratar de compensar, ¿qué hace el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, por el cual va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto cuando cuadros de hipotensión, por lo general, hay una taquicardia refleja por eso. Un momentito. Bueno. Los efectos adversos, por ahí ya vimos prácticamente el mismo cuadro que está acá, te va a dar los efectos adversos: taquicardia, hipotensión, retención urinaria, mucosa seca o boca seca, aumento del apetito. Le ponen el dibujito de la papa frita, pero bueno, en la actualidad puede ser hamburguesas o lo que se encuentre por ahí. ¿Ya? Vértigo y la somnolencia, ¿no? Por el mismo efecto de sedación que provocan estos fármacos.
Entonces, se vuelve a repetir lo mismo, efectos farmacológicos, en el sistema nervioso central, los antihistamínicos H1 de primera generación van a provocar somnolencia, sedación, fatiga, reducción de la concentración, de la memoria. Mayor si el fármaco tiene una semivida importante biológica, entonces mientras mayor semivida tenga el fármaco en sangre va a provocar mayor efecto como tal, ¿no? Mayor alteración de la memoria, la concentración, etc. Como pueden bloquear los receptores muscarínicos, se lo utiliza para la cinetosis, que es el asunto del mareo para viajes, con el movimiento, ¿no? Entonces, por eso quizás le da este plus, o sea, por ahí es un efecto no deseado, pero le da el plus para tratar eso, por las propiedades antieméticas y antivertiginosas. Ya, en la periferia se queda en la boca, mucosas y retención de orina, como se mencionó, ¿no? Inhibe el incremento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción y la contracción intestinal o constricción intestinal. ¿Ya? Tener en cuenta que estos fármacos no se utilizan para el shock anafiláctico, pues se mencionó anafilaxia como tal, con el asunto de la histamina, pero no se da para tratamiento de shock anafiláctico porque ahí lo que se utiliza es la adrenalina subcutánea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el shock anafiláctico no depende solamente de la histamina, sino depende de todos esos mediadores y prácticamente una antihistamínica es nada para dar un tratamiento para aquello. Teniendo en cuenta que un shock es una emergencia, puede ser hipotenso. Acuérdense que si hay hipotensión, hay bajo gasto cardíaco, y bajo gasto cardíaco me va a provocar alguna alteración en órganos diana, ¿no? A nivel cerebral, corazón y riñón, que son los más importantes como tal. Entonces, tener en cuenta de eso y bueno, por ahí lo que tienen que utilizar es algo para tratar de aumentar la presión arterial y lo que utilizan es adrenalina. Los H1 clásicos, primera generación o clásicos, bloquean los receptores H1. ¿Ya? La periférica. Bueno, asociación no selectiva, inhibe receptores de acetilcolina, de noradrenalina, serotonina, dopamina, bueno, varios receptores como vimos en el gráfico anterior. ¿Ya? Los de segunda generación son más selectivos y no atraviesan la barrera hematoencefálica, o si la atraviesan será en cantidad casi escasa, por decirlo así, ¿no? Los antihistamínicos H1 tienen propiedades antialérgicas, o sea, siguen siendo antialérgicos, ¿ya? Porque ya les mencionamos, o sea, sirve para el tratamiento de la alergia, pero tienen otro efecto más, ¿no? Como está ahí, ¿no? Entonces, los clásicos poseen además propiedades antieméticas, anticinetóxicas y antivertiginosas. Por eso que ustedes, o sea, por ahí si ustedes dicen antihistamínicos, primera generación o los clásicos, acuérdense de Mareol, o sea, como sea, acuérdense de la pastilla Mareol, porque hay una pastilla que se llama Mareol, ¿ya? Y usted dice, no, Mareol, esto aquí tiene este componente, y ya sé que es primera generación, y me sirve para el mareo, y se van a acordar que el efecto es para eso. Farmacocinética, la mayoría antihistamínico primera generación, tiene una buena absorción por vía oral. Más o menos a las 3 horas, en general, alcanza la concentración eficaz. Su efecto dura de 4 a 6 horas, no en promedio, no, en promedio. Atraviesa la barrera hematocefálica, se distribuyen por todo el organismo, metabolismo hepático y se eliminan por las heces. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que se vino dando por ahí, por eso que les puse ese cuadro gigante en el cual más o menos las horas como están distribuidas y cómo se dan, ¿no? Esto en la farmacocinética en general es lo de primera generación, ¿no? La segunda generación tiene una buena absorción por vía oral, ¿ya? La ingestión de alimentos aumenta la absorción de la bertadina, pero disminuye de la acetiricina y de la fexofenatidina, ¿no? Pero bueno, ese fármaco casi no se lo utiliza. Solamente tener en cuenta de gestión de los alimentos, ¿no? Porque yo les dije que esto varía, porque hay fármacos que se aumenta la absorción, otros se disminuye la absorción. Por ahí se aumenta con la loratadina y se disminuye con la acetiricina. Porque se disminuye el vaciamiento, o sea, se enlentece el vaciamiento gástrico, entonces esto favorece la absorción. En cambio, el otro, al momento que uno ingiere, se demora en el vaciamiento y por ahí retarda la absorción del mismo. Entonces, varían los fármacos como tal. El inicio de acción, más o menos a las 2 horas de administración, en global, porque vimos igual que hay unos que son a la media hora, a la 1 hora, a las 3 horas, bueno, en promedio a las 2 horas. ¿Ya? Miren que acá se mencionó que el efecto es 4 o 6 horas, así como un global, como un promedio nada más, ya con sus excepciones. Acá la duración es 24 horas. Ya tiene una elevada unión a las proteínas plasmáticas, por ahí vimos que casi bordeaban el 90 y algo %, y un escaso paso con la barrera hematocefálica. Metabolismo hepático, la mayoría, por la vía del citocromo, entre ellos el CYP3A4. Y bueno, la dosis del fármaco puede requerir algún ajuste cuando tiene falla renal o hepática.
Indicaciones terapéuticas, bueno, ahí vamos a ver todas las acciones que tenemos, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad, lo que dije, ¿no? Reacciones alérgicas de hipersensibilidad, la rinoconjuntivitis, cuando hay esto de picor, prurito, cuadros de estornudo. No es que sea lo ideal para una congestión nasal, pero ayuda para cuadros de congestión nasal. ¿Ya? Por eso por ahí escuchan loratadina, suelen escuchar por ahí. Para la cuadros de urticaria, importante, se dan los de segunda generación. En este orden, más o menos, de loratadina es levocetiricina, pero más o menos en orden de importancia de estos fármacos. Por eso que yo le dije que la desloratadina y la levocetiricina son como que los fármacos que tienen una acción un poco más rápida y bastante fuerte, digamos, para decirlo en palabras grotescas, fuerte para dar este tipo de cuadros, ¿no? Entonces lo ponemos como desloratadina, levocetiricina, entre un poco acción un poco más imponente que por ahí loratadina y cetiricina, que también son bastante importantes para como los de segunda generación. Ya, pero en cuadro de una urticaria como tal, eso van a dar, ¿no? El asma, perdón, y la angioedema es limitada, ¿por qué? Porque para los cuadros de asma intervienen más mediadores, ¿no? No solamente histaminas, sino intervienen muchos mediadores y por ahí no es el tratamiento ideal para cuadros de asma. Son eficaces para la cinetosis, ya ves que es el mareo en los viajes, en el movimiento. Y bueno, tenemos la difenhidramina, la prometacina, que tiene un efecto antiemético, y hidranato, perdón. Entonces son fármacos que ustedes, por decirlo, ¿sí? Para no hacerse bola, solamente acuérdense del fármaco Mareol, vean el componente y dicen, no, esto es de primera generación y ya sé que me sirve para la cinetosis. Si es que cinetosis, el mareo que suele dar al momento del movimiento, ¿no? Alteración con movimiento, los viajes. Entonces, si la persona va a viajar y ya sabe que le da mareo, se toma una pastilla antes del viaje y para que pueda viajar tranquilo. ¿Ya? Y bueno, por ahí estos fármacos forman parte de fórmulas anticatarrales o como antigripales vinculadas, ¿no? Pues tienen fármacos XX más tal fármaco antihistamínico para tratar de controlar esa producción de moco, ¿no? Porque por ahí vimos algo que provoca la disminución de moco. Efectos adversos, bueno, los de primera generación, por su baja selectividad sobre el receptor H1, van a provocar sedación, que es el efecto más indeseable, entre comillas, ¿ya? Tiene un efecto antimuscarínico, por lo cual va a provocar midriasis, sequedad de boca, nariz, ocular, estreñimiento, retención urinaria, disuria. Con efecto a nivel de la serotonina, aumento del apetito, por lo cual va a ganar de peso. Efecto bloqueante alfa-adrenérgico, potencia ortostática, mareo. Disminución del estado de alerta, aprendizaje y memoria, por la parte ya central. O sea, por su baja selectividad me va a dar más efectos adversos. Entonces, por lo menos aprendes por lo menos 5 efectos adversos de este fármaco, porque, como les dije, son comunes y va a dar efectos adversos. Entonces, la administración conjunta con alcohol, bueno, por lo general todo lo que tenga que ver con alcohol va a exacerbar los efectos adversos, ¿no? Pero segunda generación, miren cómo cambia el cuadro. Efectos adversos, primera generación, un testamento ahí, a cambio acá, un par de líneas nada más, ¿no? Entonces son bastantes casos a nivel del sistema nervioso central, algunos leve somnolencia, ceftiricina, miren que vuelvo a poner ceftiricina, porque por ahí si sale alguna pregunta, ¿cuál de segunda generación provoca efecto de somnolencia? O sí, el más común, bueno, ceftiricina, ¿no? Porque en orden de uso, lo que más se utiliza en la segunda generación es loratadina, que creo que todo el mundo la conoce, y ceftiricina. ¿Ya? De ahí tenemos de loratadina, levocetiricina. Esos son los 4 como que pilares o los más frecuentes de la segunda generación, ¿no? Fexofenadina, casi, bueno, sí lo saben utilizar, pero no es que sea frecuente. Pero bueno. Pero todo depende de lo que sea susceptible el paciente. Hay personas que no le pasa nada, personas que sí, medio tomar una pastilla o medio tratar de ceftiricina y ya están dormidas. ¿Ya? A veces la toman a propósito para las clases para poder dormir. A nivel gastrointestinal, bueno, de aquí en adelante cuando se vean fármacos, cuando ustedes vieron fármacos el semestre pasado, por ahí la mayoría de los fármacos o algunos van a provocar efectos a nivel gastrointestinal, ¿no? Los típicos, ¿no? Lo que es náusea, vómito, estreñimiento, anorexia. Esas son manifestaciones comunes a nivel de gastrointestinal, pero bueno, hay fármacos que tienen mayor frecuencia, ¿no? En este caso los de primera generación. A nivel
cardíacos, algunos son cardiotóxicos. Y bueno, aquí sí tenemos que ponerle como que un puntito ahí. Terfenadina, que yo se la mencioné en el cuadro que estaba al final, y yo no, le dije, lo voy a mencionar, ¿por qué? Por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido retirado del mercado, pero bueno, en Estados Unidos, por acá vi por ahí eso. Bloquea la corriente de potasio. Entonces, si bloquea la corriente de potasio, que tiene que ver esta de acá, fase 3, potencial de acción, ¿qué va a pasar? Me van a agregar el QT. Entonces, Andrade, ¿qué pasa si es que se alarga el QT? Andrade. Aquí estoy, doctor. Pero no solamente acuérdense, esto es de fisiología, pero esto yo me cansé de mencionar. Sí, sí. Vamos a ponerle pausa Recording para que no le digan. Digan. Cuando se larga el QT, ¿qué pasa? O alguien que me diga, levanta la mano, no me dice. Estuvo de moda el año pasado. ¿Qué se produce una maricaria? No me acuerdo, doctor. Ya, alguien que me diga, alguien que alce la mano, que me diga eso. ¿Qué pasa cuando se larga el Hernia QT? ventricular. ¿Quién dijo? Yo, Nayeli Suárez. Bueno, me se acuerda de mismo ya. Sí, claro, te provoca arritmias ventriculares. Se puso de moda porque todo el mundo comenzó a abusar de cloroquina, acitromicina, por el COVID, ¿verdad? Por eso que habían personas que decían, a ver, ese paciente se desplomó en la calle. Y todos es la culpa del COVID. Bueno, quizás tenía COVID o por ahí se vio en la noticia o le escuchó al vecino, a la vecina, al abuelito, no sé a quién, que la cloroquina se debía tomar con la acitromicina. Pero se tomaban a lo loco, no había un control cardiológico, no se tomaron por lo menos un electrocardiograma. ¿Y qué pasa? Estos fármacos tienen un efecto adverso, ¿ya? Que es alargar el QT. Entonces, si toma un fármaco que alarga el QT más otro, se potencia el efecto y, bueno, prolonga el QT. Al prolongar el QT, el electrocardiograma, eso ya lo saben, una onda QT, bueno, este intervalo predispone a formar arritmias ventriculares, o sea, forma torzada de puntas. Espera un momentito, vamos acá. Yo sé que no sé, puede ser que no nos llama mucho la atención esto, pero sí lo voy a mencionar. Bueno, normalmente, bueno, el electrocardiograma normalmente, bueno, es bastante grotesco porque no tengo para dibujar bien. Bueno, el electro normal viene con su ritmo normal. Entonces, si nosotros nos acordamos que tenemos onda P, R, S, onda T. De aquí hasta acá es QT. Este es el intervalo QT. Entonces, en estos pacientes existen medicamentos que va a alargarse el QT. Entonces, vemos un electrocardiograma y tiene un QT bastante prolongado. O sea, se alarga totalmente esto de aquí, QT. Entonces, el fármaco se comienza hace que se potencie esto, se alarga el QT, entonces el electro que tenía un QT prolongado comienza a ver arritmia ventricular. ¿Ya? Bueno, más o menos así, grotescamente. Bueno, esto es lo que se llama torzada de puntas, pues, ¿no? O doble pico que se menciona, ¿no? Porque tenemos tanto a nivel superior e inferior, se llama torzada de puntas, que lleva una arritmia ventricular y esto predispone ya a ritmo de fibrilación ventricular y paro cardíaco, ¿no? La fibrilación ventricular, bueno, fibrilación ventricular es un ritmo de paro cardíaco que, bueno, está precedido de una torzada de punta en el caso de un QT prolongado. Arritmias ventriculares, para la persona que me dijo, está bien. Esto se puso de moda por el asunto del... Esto se puso de moda con el asunto del COVID. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para volver otra vez por el antihistamínico, los antihistamínicos también pueden producir alargamiento del QT. ¿Ya? Entonces, tenemos la terfenadina porque estuvo bastante frecuente haciendo alargamiento del QT, por lo cual fue retirado en algunos países. Otros de primera generación que pueden alargar el QT, tenemos la prometacina y difenhidramina. O sea, ahí está, entonces ahí le ponen ojo porque te dicen, no, este fármaco sí es común, pero me puede alargar el QT. Entonces, por lo cual debo tener ojo en darlo con otro fármaco que alargue el QT. Quizás solo el fármaco, si estamos dando dosis bajas, no pasa nada. Igual tienes que tomarle un electro por lo menos en algún momento, pero solo por ahí no hace mayor cosa. Pero si tú vas con otro fármaco, por ahí acitromicina, que por ahí ya es bastante común,
Y bueno, después lo vamos a ver, provoca también un alargamiento del QT y bueno, puede dar, ¿no? Entonces, por ahí a ustedes se les viene a la mente fármacos por ahí para la depresión. Acuérdense que también fármacos para la depresión, ansiedad también provocan alargamiento del QT. Ya eso ya lo vieron ustedes el semestre pasado. Ya se mencionó que la mayoría son metabolizados por el citocromo, por lo cual va a haber fármacos que inhiben, ¿no? Los macrólidos, los antifúngicos y imidazólicos. Excepción hidroxicina en niños. Y bueno, suelen enviar este tipo de fármacos. A veces la hidroxicina la suelen enviar, pero o sea, en niños mayores de 2 años, ¿no? Por ahí 5 años, 6 años. ¿Por qué? Porque están con, qué sé yo, le picó una avispa y están con esa reacción alérgica importante. Entonces, para tranquilizarlos y, entre comillas, dormirlos, o sea, entre comillas, no va a sonar mal eso de ahí. Entonces, por el efecto que tiene, o sea, un poquito los tranquiliza y bueno, hasta que se van quedando dormiditos y todo eso, ¿no? Porque igual está con la picazón importante que le dio, hasta que le baja el edema y todo eso. Ya, más o menos en caso de esto de acá, ¿no? Puede que este fármaco existe en jarabe, ¿no? Si no, no se diera en niños. Está un cuadrito en el cual se pone o se menciona los efectos adversos de los antihistamínicos H1. Y bueno, más que todo es por sus receptores, ¿no? Entonces ya se mencionó a nivel de receptor H1, nivel sistema nervioso central, incrementa la sedación, la parte cognitiva, el aumento del apetito, ¿no? Como efectos adversos estamos hablando, ¿no? Sedación. Receptor muscarínico, retención urinaria, taquicardia sinusal, boca seca, alfa-adrenérgico de contención, taquicardia refleja, receptor de serotonina, aumenta el apetito. Y bueno, también por los canales de potasio, también tiene que ver con el aumento del QT, ¿no? Y por lo cual puede provocar arritmias ventriculares. Ojo con eso, cuando ve fármacos que prolongan el QT, puede provocar arritmias ventriculares. O sea, uno no se puede aprender de memoria el fármaco que prolonga el QT, porque uno pone, hay una página, no me acuerdo el nombre, pero hay una página en la cual están todos los fármacos que prolongan el QT y hay una lista importantísima. ¿Ya? Son fármacos que prolongan el QT. Sí, lo tengo acá. Bueno, no la podemos ver. Un momentito nada más. Ya, por decirlo, hay esta página. Bueno, esta es una de las tantas que hay, pues de fármaco que pone fármaco, programa del QT e induce torsada de punta. Torsada de punta, ya le mencioné más o menos de manera bastante brusca, como es el dibujito y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces por ahí uno ponemos uno y bueno, prácticamente terfenadina, que prácticamente este fármaco es conocido el riesgo de torsada de punta, porque tiene un alto riesgo de torsada de punta. Ya mira que te la ponen por acá. ¿Ya? Qué sé yo, ponemos acá loratadina. Loratadina. Ya, entonces este de aquí supuestamente no está clasificado y por ahí es menos el riesgo del QT, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta de estos antihistamínicos y todo eso y el miedo de lo mismo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, solamente para hacer una mención de los antihistamínicos H2, hoy tenemos, por ahí ustedes ya dicen, no, ranitidina, ya sé lo que es eso. Para el estómago, dicen, ¿no? Entonces, tenemos cimetidina, ranitidina, famotidina, y bueno, el otro ni siquiera se escucha. Pero el más común, ranitidina, cimetidina, ¿no? Entonces, ya mencionamos que tiene que ver con la parte de las células parietales para la emisión de ácido gástrico, entonces, por ahí dice, no, para la acidez. Entonces, bloquea de forma competitiva los H2 células parietales, inhibe la secreción de ácido gástrico.
¿ya? Disminuye la actividad de toxinas. Y bueno. Aquí tenemos los inhibidores, H2, la cimetidina, ranitidina, famotidina, ¿no? De hecho, lo más común es ranitidina y cimetidina. ¿Ya? Omeprazol no, omeprazol es otra cosa, por eso lo ponen como inhibidor en la bomba ATPasa. Hidrógeno. Y bueno, esto no es, por ahí tenemos hidroxicina, puede prolongar el QT, entonces hay que tener cuidado con estos fármacos. Mira, hidroxicina también prolonga QT, o sea, y miren, que es de uso frecuente, o sea, la hidroxicina es uso frecuente. Bueno, estos fármacos son frecuentes, es frecuente porque tienen que saber que tienen efectos adversos y tener ojo con el asunto cardiovascular y con el QT, por eso es que hay que tener cuidado con los niños. Yo les dije que estos fármacos por ahí se suelen utilizar con ese punto, decir, no, le quito la parte alérgica y como que lo manda un poco a dormir, pero ojo con esta parte del efectos adversos, no darlo por muchos días, máximo 1 o 2 días, más nada, por eso hay que tener bastante cuidado porque puede provocar complicaciones. Si ya me está diciendo que prolonga, alarga el QT, le puede provocar un paro cardíaco o una muerte súbita, en teoría. Es algo inmediato. Por eso que ustedes habrán visto videos de personas que estaban en la calle y se desplomaban, ¿ya? Posiblemente estaban tomando estos fármacos, y posiblemente, porque de COVID no creo que te desplome de una. El COVID te da la disnea, llegas a la emergencia y allá te complica, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos ahí? Bueno. Esto ya está. Bueno, esto, hasta ahí el tema, ¿no? O sea, no es mayor cosa, por eso es que no es que le quería abombar con el tema, traté de hacer un resumen del mismo, tratar de dejar los datos más importantes de cada cosa, por eso haciendo resumen es histamina, función de la histamina, saber el tipo de receptor que es, dónde están distribuidos, a saber todo eso, qué hace el fármaco, saber la clasificación de los fármacos, ya mencionamos primera, segunda generación, cuál es la diferencia del uno y del otro, cuáles son los pros y contras de cada uno de esos, cuál es el uso de este tipo de fármacos, ya vimos por ahí más o menos en 2 cosas, alérgico y por ahí para la parte de la cinetosis, ya el uso que se le da, efectos adversos importantes de estos fármacos. Entonces, si por ahí ustedes se encaminan con eso, es bastantísimo. ¿Por qué? Porque no va a decir ahorita a bombar lo que tiene que darme al pie de la letra hasta el cuadrito más chiquito de antihistamínicos si lo que se viene es mucho. Entonces, para nada van a ganarle odio a la cátedra ni nada de eso, ¿no? Pero si se aprenden tal como está ahí, o por lo menos o sea, partiendo de eso, ¿no? De ahí ustedes podrán leer más, podrán tener mayor criterio, etcétera, pero esa es la base, esa es lo que ustedes no deben olvidar. Primera generación, segunda generación y cuándo dar este tipo de fármacos. Nada más. De ahí ustedes ya verán, cuando vean las patologías, viejita de camarón, tantas cosas, ya van cuál es mejor para ustedes. Pero ya por lo menos ya lo conocen. Ya, porque ya no, por ahí clemastine, ya hace tabegil o cosas así, entonces uno ya se va haciendo conocer estos fármacos, ¿no? Ya. Si yo voy a ver entre hoy y mañana veo cómo le dejo alguna plataforma, pero más o menos la idea, o sea, pero algo, esto es aparte, ¿no? La idea es que pongan así, ¿no? Dimidelinato, por ahí mecanismo de acción. Eso por ejemplo está en los Vademecum, con algo bastante corto, nada más. Ya, duración tanto y punto, nada más. Ya, de lo más común. Entonces por ahí puse dimidelinato, difenhidramina, clemastina, ya, hidroxicina, ya, cetiricina, loratadina, desloratadina, levocetiricina. ¿Por qué? Porque esos son los que ustedes van a frecuentar, o sea, ustedes van a tener eso a diario, o sea, cuando ustedes vayan a rural, están en el internado, y bueno, van a estar como médico general, ustedes van a tener como que ese pequeño abanico de decir, estos son fármacos antihistamínicos, y por ahí uno es de primera generación, otro de segunda generación. O sea, con eso ya es bastante, créanme que eso ya es bastante para poder ubicarse. Asimismo, cuando vean por ahí los AINES, selectivos o no selectivos, o sea, ustedes van a decir, no, este AINES tiene mayor efecto adverso, mayor daño a nivel de la mucosa que el otro AINES, que por ahí tiene menos daño en la mucosa.
el otro tiene por ahí mayor efecto a nivel cardiovascular, este tiene menos efecto cardiovascular. O sea, ustedes se van como que equilibrando, nada más. O sea, eso es lo importante de manera global, por decirlo ya a nivel profesional. O sea, ustedes sabiendo eso, bueno, perfecto. De ahí lo otro ustedes tienen que afinar ya con el tiempo, según la patología, ver la dosis y todo eso, que eso ya lo aprenderán después. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? O sea, yo lo hice bastante resumido, ¿no? Para ahí en los textos mencionan otras cosas, pero o sea, esto es lo que quiero sacar más a relucir. Yo lo tomé así y se lo mencioné así. Ya, para no bombarlos tanto con el tema como tal, no sé qué les parece a ustedes. Mira que se los tengo hasta les consulto. Si hacemos así, tema que se da a la siguiente clase, al inicio se hace así mismo como la vez pasada, así 5 preguntas en la plataforma, la hacen y seguimos con el nuevo tema, o el mismo día que se da, así por ejemplo hoy,